Pues mire, son ya en este momento las 9 de la mañana con 27 minutos, 9 con 27 horas de Nueva York. Gracias por estarnos acompañando en esta mañana del día de hoy, en este espacio en vivo aquí a través de Radio Forex Hispana y en video grabado a través de YouTube Live, porque hemos intentado unas 2-3 veces arrancar el programa del día de hoy y pues por más que quisimos no había forma de hacerlo, así que pues estamos aquí con la complicación. Espero yo más tarde el día de hoy poderle subir el video de la transmisión, pero bueno, por lo pronto ahí estamos ahorita en vivo y en directo a través de www.forexhispana.com. Muchísimas gracias a la gente que nos está acompañando y en esta mañana del día de hoy le tengo información sobre el tema de Japón, que lanzó un plan de estímulo de más de 230 mil millones de dólares para evitar la resaca luego de los Juegos Olímpicos. Vamos a hablar de la insistencia de China en la cancelación de los aranceles para que pueda firmar el acuerdo comercial con Estados Unidos. También vamos a hablar de Gurría, que se pone de referee y le dice a Estados Unidos y a Francia: niños malos, siéntense aquí, pónganse a platicar y no se paren hasta que no estén de acuerdo. Y por cierto, en este tema, Boris Johnson, que andaba jugando en el patio, dice: ay, a mí sí me late hacer el impuesto para los gigantes de internet. Así que bueno, pues ya saben. Aparte, en el Reino Unido, el ministro de Finanzas británico, vamos a hablar de los comentarios de Sajid Javid, que dice que ve extraordinariamente remoto un Brexit sin acuerdos con la Unión Europea. El Producto Interno Bruto de la Eurozona, vamos a hablar, creció 0.2%, dicen que fue afectado por las tensiones comerciales mundiales. Y vamos a hablar también sobre el tema de los pedidos industriales en Alemania, que descendieron, sorprendiendo a los analistas en octubre. Además, la producción industrial española cae moderadamente también en el mes de octubre y la confianza del consumidor pues mejoró en noviembre, aunque sigue estando a niveles tan malos como los del 2014. En el tema de la economía de Grecia, redujo a la mitad, oiga usted, el crecimiento del tercer trimestre, y el Banco Central de la India mantuvo los tipos de interés sin cambios a pesar del temor por la desaceleración económica. Además, vamos a hablar del Banco de Francia, que va a experimentar con una moneda digital en 2020, y el Banco Central Europeo, que supervisará las filiales de la UBS, la JP Morgan, Morgan Stanley y Goldman Sachs. También vamos a hablar de Nancy Pelosi, que inicia las actividades de esta nueva fase de las vistas del impeachment contra Trump con un discurso para actualizar el estado de las investigaciones. Y por cierto, la popularidad de Donald Trump es la peor de los presidentes reelegibles en Estados Unidos a 1000 días de su cargo. Trump también asegura que Trudeau es un dos caras luego de que filtraran en Estados Unidos un video tomado en el Palacio de Buckingham, donde estaban departiendo los asistentes a esta reunión del 70 aniversario de la OTAN, donde se le ve a Trudeau reír como si fuera chamaco en pasillo de escuela del compañero que no le cae, Donald Trump, junto con Boris Johnson y Emmanuel Macron, entre otros. Va a ver qué historia. Y también Estados Unidos asegura que Irán estaría trabajando en un posible ataque al Golfo Pérsico. Y en el tema de América Latina, Duque pues sigue sin caerle bien a la gente. El descontento entre los colombianos parece que ya ha alcanzado el 70% de estos. Y Biden estudia la posibilidad de elegir a Kamala Harris como su número 2 en la plantilla para las elecciones presidenciales del 2020. Kamala Harris acaba de anunciar que pues no puede seguir con la campaña, se le acabaron los fondos. Y en el tema de Brasil, Lula da Silva y esta Dilma Rousseff absueltos por supuesto desvío de dinero público de su partido. Bueno, pues esto y más lo que vamos a estar platicando en esta mañana del día de hoy de Punto 9, que ya comenzó. Radio Forex Hispana presenta en vivo y en directo el punto de encuentro, el punto donde tú te sumas. Esto es Punto 9 con Sergio Rocha. Comenzamos. Y son las 9 de la mañana con 31 minutos y ya que estamos pues aquí en modo
viejito, pues déjeme ponerme los audífonos y hacer el programa como si fuera solo radio hablándole a usted. Oiga, el gobierno de Japón dice que va a inyectar en la economía alrededor de 20... empiezo antes con felicitaciones a Frida. Feliz cumpleaños, Frida. Mija, un besote. Oiga, el gobierno de Japón inyectará en la economía alrededor de 26 billones de yenes, más de 260 mil millones de dólares en los próximos meses, incluyendo medidas de gasto público por importe de 13.2 billones de yenes, algo así como unos 133 mil millones de dólares, con el objetivo, dicen, de paliar el impacto negativo derivado de la subida del impuesto al valor agregado y de la ralentización del comercio y el crecimiento mundial, así como el riesgo de un frenazo económico luego de los Juegos Olímpicos que tendrán en este 2020. El primer ministro japonés Shinzo Abe calificó el nuevo paquete de medidas de estímulo, el primero desde el 2016, como un poderoso paquete de políticas dirigido a contribuir a la superación de los riesgos económicos negativos. La tercer mayor economía mundial, que en el tercer trimestre del 2019 resultó pues con una magrísima expansión de su crecimiento anualizado del 0.2%, la más débil en un año, se ve amenazado por la incertidumbre relacionada con la guerra comercial entre Estados Unidos y China y entre Estados Unidos y el resto del mundo, y las tensiones geopolíticas, así como por la subida en octubre del IVA, que lo pasaron al 10% desde el 8% que tenía, lo que podría implicar una carga para los hogares japoneses de hasta unos 2.2 billones de yenes, algo así como unos 20 mil millones de dólares, el próximo ejercicio fiscal. Asimismo, la acción del gobierno de Japón pretende ayudar, dicen, a la economía a superar el riesgo de ralentización e impulsar las inversiones más allá del horizonte marcado por la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La economía de Japón prácticamente se estancó en julio a septiembre debido a una desaceleración mundial que ha afectado a las exportaciones. Las ventas al por menor también cayeron a su ritmo más rápido en más de 4 años y medio. Y bueno, pues todo esto ha estado preocupando a el gobierno de Japón, que lanza este programa debido a esta combinación tóxica de aumento de impuestos sobre las ventas junto con la guerra de proteccionismo de Donald Trump. En otra información, oiga, el gobierno de China ha insistido en que China y Estados Unidos deben de cancelar de manera simultánea algunos de los aumentos arancelarios acometidos para poder cerrar la primera fase del acuerdo comercial entre ambos países, pero no dio más detalles acerca de qué aranceles son los que él cree que deberían de revertirse o por cuánto importe. China piensa que si las dos partes llegaran a un acuerdo de primera fase, los aranceles deberían de reducirse en consecuencia, según aseguraba en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Comercio de China, Gao Feng, quien apuntó a que los equipos negociadores de ambos países han mantenido una comunicación estrecha. El pasado 7 de noviembre, el Ministerio de Comercio de China anunció que los gobiernos de ambos países habrían acercado sus posturas sobre la posibilidad de cancelar en distintas fases y de manera proporcional las respectivas subidas de los aranceles que se han implementado durante estos meses que ha tenido el enfrentamiento comercial entre las dos economías más grandes del mundo. El cierre de la primera fase del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China se habría previsto inicialmente para el final del pasado mes de noviembre, antes de que entraran en vigor los nuevos aranceles impuestos por Estados Unidos el próximo 15 de diciembre. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió a los mercados, si usted se acuerda, el pasado martes, pues diciendo que realmente él no tenía mucha prisa y que podría esperar hasta pasadas las elecciones, que serían en noviembre del 2020, para firmar un acuerdo con China. En cierto modo me gustaría la idea de esperar hasta después de las elecciones para este acuerdo comercial con China, dijo Trump durante su participación en una de las tan larguísimas, reconocidas larguísimas por los mismos dirigentes que lo acompañaban, conferencias de prensa que hacía allá para lo que tenía establecido el calendario de estas entrevistas de la OTAN. En otra información, esta mañana el secretario general de la OCDE, el mexicano Ángel Gurría, propuso al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin,
que acuda a París preferiblemente antes de la Navidad para discutir con él y con el ministro de Finanzas de Francia, Bruno Le Maire, sobre una tasa digital multilateral. En una carta enviada este miércoles, en respuesta a la que Mnuchin le habría enviado horas antes, Gurría le toma la palabra en cuanto a la voluntad declarada del secretario del Tesoro para facilitar un acuerdo multilateral que pusiera fin a las iniciativas individuales de impuestos digitales en alusión a la tasa digital creada por Francia, que Washington considera discriminatoria en contra de sus intereses. El secretario general agradeció la fuerte ayuda a las discusiones que se lleven a cabo en el marco de la OCDE y dijo que comparte su idea de que hace falta una solución global para detener la proliferación de medidas unilaterales. También dijo que daba las gracias personalmente por la implicación en este proceso durante los últimos años. Y destacaba que pues es la reforma impositiva en Estados Unidos la que ha sentado las bases para los avances, aunque al mismo tiempo Gurría pues no dejó de hacer notar que la OCDE por su lado ya había llevado a cabo 2 consultas públicas con los actores implicados en todo el mundo, en las que se coincidió en la necesidad de una mayor certidumbre fiscal. Dijo temer que las propuestas estadounidenses de los regímenes fiscales internacionales pongan en peligro el calendario que se había marcado para su concertación de 135 países implicados, y de ahí su llamamiento para que acuda a París a discutir este mismo mes. Mnuchin escribió a Gurría momentos después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara a comienzos de esta semana que impondría aranceles de hasta el 100% al valor de ciertas importaciones francesas valoradas por un total de 2.400 millones de dólares en respuesta a esta tasa digital creada por París. Este impuesto, aprobado por el Parlamento francés este verano, que tiene efectos retroactivos con fecha del 1 de enero del 2019, fijaría una imposición del 3% sobre la facturación del negocio digital para las empresas cuyas ventas mundiales en esta actividad sean superiores a los 750 millones de euros en el mundo y a los 25 millones de euros en Francia. La tasa cubre 3 actividades: la publicidad en línea, la venta de datos personales y la intermediación, y pues el gobierno francés, que espera un rendimiento de unos 400 millones de euros este año, se ha comprometido a retirarla en cuanto haya un dispositivo internacional que le sustituya. Y sobre este tema, Boris Johnson anunció que seguiría adelante con la idea de imponer el impuesto a los gigantes de Internet como Facebook, Amazon o Google, a pesar de la amenaza del presidente estadounidense Donald Trump de represalias contra Francia por asumir esta medida. De acuerdo con la propuesta presentada el año pasado, las grandes empresas digitales deberían de ser gravadas con un 2% sobre las ventas en el Reino Unido desde abril, o sea, a partir de abril del 2020. El líder conservador creería pues es necesario crear este impuesto si ganara las elecciones el próximo día 12, y ha dicho, tras la cumbre de la OTAN, que era necesario ver a los enormes ingresos de estas compañías y a la cantidad de impuestos que pagan, y que su contribución debe de ser pues más justa. También aseguró que habría tratado el tema ya con los Estados Unidos. Frente a este 2% británico, la tasa del impuesto digital de Francia, aprobado el pasado verano, pues se ve mayor, impone un 3% de impuesto, y París espera recaudar, le digo, alrededor de unos 400 milloncitos de euros en el presente ejercicio fiscal. Donald Trump, pues ya tiene usted claro que respondió con 2.200 millones de euros de castigo, con un arancel del 100%, precisamente sobre este monto de mercancías provenientes de Francia. Bueno, pues así las cosas en esta mañana del día de hoy. Y antes de irme al primer corte comercial, le cuento: el ministro de Finanzas británico, Sajid Javid, aseguró este jueves que veía extraordinariamente remoto un escenario en el que el proceso de salida de la Unión Europea se completara sin que se cerrara el acuerdo comercial con la Unión Europea. El Partido Conservador británico ha prometido que aprobará el acuerdo para el Brexit en el Parlamento británico a tiempo para abandonar la Unión Europea a finales de enero, si consigue una mayoría en las elecciones generales convocadas para este 12 de diciembre. Una vez aprobado el acuerdo del Brexit, Reino Unido abordará la negociación de un acuerdo comercial con la Unión Europea que se pueda aplicar
cuando concluye el periodo de transición. Confío en que seguiremos con un acuerdo. Creo que salir sin acuerdos es algo extremadamente remoto, decía el señor Javid en declaraciones a la cadena de radio BBC, como tratando de calmar a los electores con el tema de que apostar por este gobierno de los Tories sería más o menos apostar también a una potencial salida sin acuerdos. Vámonos a un corte comercial, 9 de la mañana con 42 minutos de regreso. A pesar de que la libra esterlina disfruta de su racha ganadora más larga desde junio, las opciones, las CAL, para protegerse de una posible caída del valor de la libra, también están aumentando su demanda. Con esto y más regresamos en esto que es Punto 9. No se me vaya. Punto 9. Lo hacemos juntos. Hola, soy Sergio Rocha y tengo desde el 2002 operando el mercado de divisas. Déjame acompañarte con mis comentarios y la mejor música en inglés y español todos los días desde la apertura de mercados en Europa hasta el mediodía americano. Aquí, en vivo, en Forex Hispana Web Radio. Sintonízanos de lunes a viernes por www.forexhispana.com. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Seguimos con más en vivo, 9 de la mañana con 43 minutos, 9 con 43 hora de Nueva York. Gracias por estarnos acompañando en esta mañana del día de hoy. Y déjame comentarle en esta jornada sobre el tema de la libra, que le decía, a pesar de que está viviendo una muy buena racha. Déjame mostrarle aquí el gráfico de la libra. Pues en 4 horas ya se nota la rachita sabrosona que trae. Y que sigue por ahí caminando, pero con todas las ganas del mundo. De hecho, hoy es de los pares que más actividad tiene. Ahí tiene usted el gráfico de la libra. Pues resulta ser que a pesar de todo esto, la confianza en que este rally vaya a continuar hasta pasadas las elecciones, pues la verdad es que ya no se ve tan fuerte, ¿eh? A pesar de que esta racha ganadora es la más larga desde junio, debido al optimismo que tienen los operadores, apostando porque los Tories ganarían una mayoría en la votación de la próxima semana, el barómetro del sentimiento y posicionamiento muestra que los operadores de opciones están más pesimistas en la libra de lo que habrían estado en los últimos 8 meses. Las medidas sugieren que los operadores están equilibrando la confianza sobre una victoria para el primer ministro Boris Johnson con las dudas sobre las encuestas de opinión que generan ideas de que habrían fallado al predecir la votación del Brexit del 2016 o el resultado de las elecciones generales en 2017, las que despojaron, por cierto, a los conservadores de su mayoría parlamentaria. Algunos también piensan que la victoria de los conservadores pues ya está totalmente descontada en el precio. Los alcistas prefieren a los Tories como gobernantes tanto por la perspectiva de pasar a la siguiente etapa de las conversaciones sobre el Brexit, como también por sus políticas favorables para el mercado, en contraste con las promesas de los laboristas que han prometido nacionalizar la industria y revisar la economía. El caso central parece ser una cómoda victoria de los Tories, que podría mantener a la libra dólar avanzando hacia los 1.34 y más arriba de eso, decía Valentín Marinov, jefe de estrategia de divisas de las monedas del G10 en la Crédit Agricole. Los inversionistas, agrega, están cubriendo sus apuestas antes de la votación, explotando el relativo bajo precio de las opciones tipo call en dólares fuera del precio actual, es decir, out the money. Las operaciones de opciones, insisto, están en un máximo bajista, o sea, la demanda de las CAL están en su máximo visto en los últimos 8 meses para la libra esterlina. Y de ahí continuamos con los fundamentales de esta mañana. La economía de la eurozona creció a un ritmo moderado en el tercer trimestre, afectada negativamente por las tensiones comerciales mundiales, mientras que las ventas al por menor registraron su mayor caída en lo que va del año, según los datos publicados este jueves. La economía de la eurozona creció
0.2% en el tercer trimestre de este 2019, manteniendo así el ritmo de expansión en los 3 meses anteriores, mientras que en la Unión Europea el Producto Interno Bruto creció 0.3%, una décima por arriba del segundo trimestre, según la segunda estimación del dato publicado por Eurostat. En la comparación con el tercer trimestre del 2018, el crecimiento interanual del Producto Interno Bruto de la eurozona se mantuvo en el 1.2% para este grupo, y para los 28 de la Unión Europea en el 1.4% del trimestre anterior. Entre los países de la Unión Europea cuyos datos estaban disponibles, el mayor ritmo de crecimiento registrado en el trimestre se dio en Polonia, con un aumento del 1.3% trimestral, Hungría con 1.1%, mientras que las expansiones más débiles se observaron, pues obviamente, en Alemania, Italia y Austria, que todos tienen apenas crecimientos del 0.1%. En el comparativo interanual, la mayor expansión del Producto Interno Bruto también se le lleva a Hungría con un 4.8%, Polonia con un 4.1%, mientras que el crecimiento más modesto le corresponde a Italia con un aumento de apenas el 0.3%, y poquito arriba de eso Alemania con un 0.5%. Comparando esto con el ritmo de crecimiento trimestral de Estados Unidos del 0.5%, pues se ve un poco complicado el tema, o comparado con el 2.1% de crecimiento de Estados Unidos con respecto al año anterior, pues se ve un poco magro el crecimiento de los europeos. Por otro lado, Eurostat informó que la cifra de empleados aumentó 0.1% en la eurozona y la Unión Europea en el tercer trimestre respecto al trimestre anterior, después de que entre los meses de abril y junio el empleo aumentara 0.2 y 0.3% respectivamente. En comparación con el mismo trimestre del año anterior, el empleo creció 0.9% en la eurozona y 0.8% en la Unión Europea, frente al incremento del 1.2 y 1% respectivamente del segundo trimestre. Bueno, pues así las cosas allá en este tema. Según las estimaciones de Eurostat, en el tercer trimestre del 2019, el número de ocupados en la Unión Europea era de 241.5 millones de personas, de los que 160.1 millones se encontraban en la eurozona, por lo que se registró en el tercer trimestre del 2019 un incremento del empleo del 0.1% intertrimestral y del 0.9% anualizado. En otro tema de la eurozona, el volumen de comercio minorista registró el pasado mes de octubre en la eurozona una contracción del 0.6% en comparación con el mes anterior, cuando la contracción de estas ventas minoristas fue de 2 décimas, dice Eurostat este jueves. En comparación con octubre del año pasado, las ventas al por menor de la eurozona aumentaron 1.4%, sin embargo, por debajo del crecimiento del 2.7% contabilizado en el periodo hasta septiembre, lo que equivale al alza más débil desde mayo de este año. En términos interanuales, las compras por internet de la eurozona registraron un incremento del 6.7%, seguido con las ventas minoristas de equipamiento informático y libros, que tuvieron 3.1%, las de bienes farmacéuticos que aumentaron 2.5% y las de muebles y electrodomésticos que aumentaron 2.3%. Solamente se registró una caída en el comercio minorista de productos textiles, cuyo volumen se redujo en 3 décimas. Para la Unión Europea, el volumen de comercio minorista descendió 0.4%, esto con respecto al descenso de una décima registrada en septiembre, mientras que en comparación con el mismo mes del año anterior, el anualizado pues dio un avance del 1.9%, más o menos, poco más de un punto porcentual menos que en la previa. El mayor incremento mensual de las ventas minoristas se registró en Portugal, que aumentó 2.1%, seguido de Polonia, que aumentó 0.9%, Bélgica y Rumania tuvo un aumento del 0.8%, mientras que los descensos más pronunciados fueron en Alemania, que bajaron 1.9%, lo mismo que Irlanda, y Finlandia, que perdió 1.2%. Bueno, pues así las cosas el día de hoy. En el comparativo anualizado, el comercio al por menor registró su mayor crecimiento en Rumanía, le aumentaron las ventas 6.9%, las minoristas, en Hungría 6.2% y en Malta 5.1%, mientras que hubo caídas en Eslovenia del 5.4%,
Eslovaquia 3.3% y Letonia, que perdió el 0.4%, dicen el día de hoy. Otra de las sorpresas negativas para esta mañana resulta ser que los pedidos industriales de Alemania cayeron inesperadamente en octubre debido a la debilidad de la demanda interna y externa, según los datos publicados este jueves, lo que sugiere que el bache industrial continuará frenando el crecimiento de la economía más grande de Europa en el último trimestre. Los contratos de productos fabricados en Alemania se redujeron 0.4% con respecto al mes anterior, dice la Oficina de Estadísticas. Esto no ha sido suficiente para alcanzar la previsión de los analistas que pronosticaban un aumento del 0.3%. La cifra de septiembre, por cierto, se revisó a un mejor dato del 1.3 a un 1.5%. Y en España la producción industrial descendió 0.4% en octubre respecto a septiembre, ajustado a datos de estacionalidad, dice el Instituto de Estadística Español. Luego de haber registrado en septiembre la mayor caída en 6 meses, la tasa de octubre, aunque fue negativa, supone pues una mejora de 0.4 unidades. La variación interanual del índice de producción industrial de España en octubre fue del menos 1.3% respecto al mismo mes del año anterior, siendo 1.9 abajo del dato interanual registrado en septiembre. Este dato interanual, corregido a efectos estacionales y de calendario, registró la mayor caída desde marzo de este año, cuando se había situado en el menos 2.9% y ha roto la racha de 6 meses consecutivos de crecimiento moderado. Y también allá en España, la confianza de los consumidores en la economía española mejoró en el mes de noviembre, luego de 4 meses de fuertes caídas, gracias a la valoración más positiva de las expectativas, ya que la visión de la situación actual continúa a la baja. El índice de confianza del consumidor de noviembre, publicado este jueves por el Centro de Investigaciones Sociológicas, se sitúa en 77.4 unidades, por encima de los 73.3 de octubre, pero lejos todavía de los 100 que marcan el promedio de largo plazo, que separa la percepción positiva de la negativa. A pesar de la mejora, la confianza de los consumidores continúa todavía en niveles pues más o menos similares a los del 2014. Y malas noticias para Grecia. Grecia resulta ser que redujo a la mitad su crecimiento en el tercer trimestre al incrementarse en un 0.6% el crecimiento económico, por debajísimo del 1.3% registrado en el periodo de abril a junio, según los datos todavía provisionales ajustados a estacionalidad publicados este jueves. También el crecimiento interanual del Producto Interno Bruto se desaceleró en medio punto para tocar el 2.3%. Los datos publicados son provisionales hasta ahora y se han confeccionado en base a unos cuantos indicadores, por lo que la cifra definitiva podría arrojar mejoras, como fue el caso del segundo trimestre, donde hoy se dice que hubo un incremento de 1.3%, cuando originalmente se anunció del 0.8%. Las exportaciones de Grecia aumentaron 4.5% con respecto al periodo del trimestre anterior, mientras que las importaciones aumentaron 0.6%. El consumo se redujo 0.4%, mientras que la formación bruta de capital fijo cayó un 5%. En el compartido analizado, las exportaciones aumentaron 9.5% y las importaciones bajaron un 2.9% allá en Grecia. Bueno, pues así las cosas. En otra información, oiga, el Banco de la Reserva de la India mantuvo este jueves sin cambios las tasas de interés, a pesar de la preocupante desaceleración que vive este país, lo que habría llevado al Banco Central a reducir drásticamente su pronóstico de crecimiento económico al 5% para este año fiscal que terminaría en marzo. El Consejo de Política Monetaria del Banco de la India, compuesto por 6 miembros, votó por unanimidad a favor de mantener el tipo de interés de las operaciones de recompra en el 5.15%, mientras que el tipo de interés de las repo inversas también se mantuvo en el 4.9%. El Banco de la Reserva de la India reiteró que mantendría una postura acomodaticia durante el tiempo necesario para reactivar el crecimiento económico. Por lo pronto, reconocen que existe un margen de maniobra en materia de política monetaria para acciones futuras. Sin embargo, dada la evolución de la dinámica del crecimiento e inflación, el Consejo de Política Monetaria consideró apropiado hacer una pausa en este momento, dice el comunicado. Una encuesta entre 70 economistas hecha por Reuters prevé que el banco reduciría la tasa de los repos en 25 puntos base y luego otros 15 puntos en el segundo trimestre del 2020, donde esperan permaneciera por lo menos hasta el 2021.
Y vámonos a un corte comercial y de regreso le voy a platicar. Francia experimentará el año próximo con una moneda digital que podría servir de precedente al eventual lanzamiento de una iniciativa de este tipo a escala de la eurozona y que pretende hacer frente a los riesgos que entrañan proyectos privados como podría ser la criptomoneda Libra de Facebook. Con esto y más en el siguiente bloque, no se me vaya. Punto 9. Lo hacemos juntos. Sigue el pulso de lo que sucede en los mercados. En Punto 9, con noticias y comentarios sobre lo más importante en macroeconomía y divisas, justo cuando abre la bolsa en Nueva York. Soy Sergio Rocha y te espero en Punto 9, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, hora del este, en vivo, por www.forexhispana.com. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Ya anda en plano el Dow Jones en esta mañana del día de hoy. Está cotizando por ahí de las 27.639 unidades. Pareciera ser posible que este movimiento, le decía yo más temprano en el análisis diario de precios intraday, que aquí esto se veía como un zigzag hacia la baja. Y este movimiento podría ser, pues a lo mejor, una corrección y podría ser que estemos arrancando una diagonal inicial bajista, ¿no? Eso quiere decir que el movimiento sería pues a pasitos, así a trancadón hacia la baja. Sobre este tema, pues aquí parece que ya hay, potencialmente podría haber un impulso terminado alcista, lo que podría ser la onda A de 2 o de B hacia el alza, o de X hacia el alza, o 2 o X hacia el alza, y pues estamos viendo, salvo que aquí el precio antes de romper estos mínimos volviera a repuntar con un máximo más alto, ahí a lo mejor lo que pasa es que se hizo una plana extendida como enlace entre este primer zigzag y lo que venga por delante, así que todavía hay algunos escenarios ahí por delante, pero esto es lo que pasa con el tema del Dow Jones. El dólar index en esta mañana, no es el dólar index anda volviendo a buscar los mínimos. En la mañana le advertía de si hubiera un fallo en tocar estos mínimos, en romper estos mínimos, podríamos ver otra vez al precio, pues ahora sí ya confirmar la intención de rally alcista, cosa que hasta ahorita no ha pasado y que nos está provocando pues que tengamos avances interesantes en las operaciones de venta del dólar canadiense, del yen japonés, que ahí, por cierto, pues estamos todavía a la espera de que haya algo de comunicación por parte de la OPEP Plus. Hay fuentes desde la OPEP que dicen que estaríamos, le voy a poner aquí el crudo mientras para que lo vea, ya está rompiendo estos máximos de onda 2, así que pues tendría que postergarse, todavía no sabemos hasta dónde vaya a llegar. Y por lo pronto, pues al parecer, esto de aquí se convierte entonces en un zigzag que tendría que acabar de mostrar clarito sus 5 ondas para pues terminar esta fase de recorrido, estando más o menos alrededor del retroceso del 61,8% con respecto a este decline que habíamos visto anteriormente. Hay fuentes que dicen que se ha retrasado el inicio de la reunión de la OPEP Plus, aunque si no me equivoco, debe estar mal redactado ahí, porque hoy era la reunión de la OPEP y mañana sería la de la OPEP Plus. La OPEP Plus dice, ha hecho recomendaciones por recortes más profundos, condicionados a que se cumpla por parte de todos los miembros, según fuentes. Esto la verdad es que es como morderse un cacho de lengua, ¿no? Porque pues uno de los líderes de la OPEP Plus, que es Rusia, es la que menos ha cumplido los recortes de producción, pero bueno, en fin, así las cosas en esta mañana del día de hoy. Le decía antes de irme al corte comercial que el Banco de Francia experimentará el próximo año una moneda digital que podría servir pues de precedente al eventual lanzamiento de una iniciativa que compita con iniciativas privadas como la de la criptomoneda Libra de Facebook. El anuncio lo hizo este miércoles el gobernador del Banco de Francia, Francois Villeroy de Galhau, en una conferencia en París, en la que destacó que la llamada moneda digital del Banco Central es uno de los grandes retos del sistema monetario y financiero internacional. De aquí al final del primer trimestre del 2020 se pondrá en marcha una convocatoria de proyectos
con la intención de experimentar para utilizar precisamente esta moneda digital del Banco Central en operaciones innovadoras de intercambio y de pago de activos entre actores del sector financiero. Por lo tanto tendrá un carácter mayorista, ahí le pone, digamos, el piecito tantito. Villeroy de Galao identificó 3 objetivos, empezando por garantizar a los ciudadanos el acceso a una moneda digital del Banco Central para preservar la confianza en el sistema al dar la posibilidad de canjear estos activos en una moneda de curso legal, como sería el euro. Las otras 2 serían la reducción de los costos de intermediación y la más importante para el gobernador, o sea, para Galao, era disponer de un mecanismo poderoso de afirmación de la soberanía que tienen ellos frente a iniciativas privadas como la Libra, que pues ahí está el tema detrás de este asunto. La presidencia francesa del G7 reaccionó rápidamente al anuncio del proyecto de la criptomoneda de Facebook con el encargo en junio de un informe al miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, Benoît Cœuré, para conjurar la amenaza que veía en la libra. El dictamen del G7 fue severo. La criptomoneda de la red social de Mark Zuckerberg no ofrecería garantías sobre los derechos de los ahorradores, entrañaría riesgos sistémicos para el sistema financiero, cuando están muy controlados con la regulación de los bancos centrales de los estados soberanos y del Banco Central Europeo, y tampoco asegura las reglas de lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. La idea de esta moneda del Banco Central para el gobernador Villeroy de Galao sería ofrecer una alternativa estable para una demanda legítima, la de unos pagos transfronterizos más baratos y más rápidos. Y es que es verdad, hay que reconocer que en este tema pues ha habido prácticamente nula evolución. En otra información, el Banco Central Europeo supervisará directamente las filiales de los bancos suizos UBS y de los estadounidenses JP Morgan, Morgan Stanley y Goldman Sachs a partir de 2020, luego del traslado del Brexit. El Banco Central Europeo informó que el número de bancos que van a supervisar directamente a partir del 1 de enero del 2020 bajaría a 117 desde los 119 del año anterior por las nuevas estructuras de algunos bancos, la retirada de licencias, traslados debidos al Brexit y cambios de regulación. Y aunque el número de instituciones ha caído significativamente, de instituciones significativas ha caído, no significativamente, los bancos que supervisa el Banco Central Europeo directamente pues se han vuelto más grandes y más complejos a la medida que los grupos bancarios se han consolidado o trasladado sus actividades del Reino Unido hacia otras partes del euro. El banco lituano, por ejemplo, Akcinė Bendrovė, tiene un nombre, es Akcinė Bendrovė Šiaulių Bankas, fue calificado de significativo después de convertirse en la tercera entidad de crédito de Lituania, y el Banco Central Europeo lo va a supervisar directamente ya a partir del 1 de enero del próximo año. Debido al Brexit, también se espera que 4 bancos aumenten sus actividades y por eso serán supervisados directamente por el Banco Central Europeo, que sería UBS Europe, JP Morgan, Morgan Stanley Europe, y Goldman Sachs Bank Europe. Un nuevo grupo bancario liderado por Casa Centrale Banco de Crédito Cooperativo Italiano, que se ha formado en Italia como consecuencia del proceso de consolidación de los bancos cooperativos, ha sido también calificado de significativo porque ya sus activos superaron los 30.000 millonzucos de euros. El Banco Central Europeo asumió la supervisión también del ASPNB Banca a petición de las autoridades letonas, y posteriormente lo declaró en quiebra o posible quiebra. 9 bancos van a dejar de ser supervisados directamente por el Banco Central Europeo. 5 de ellos son sucursales de bancos significativos y han sido retirados de la lista de bancos que el Banco Central Europeo supervisa directamente, aunque son inspeccionados como parte del grupo bancario al que pertenecen. En esos están pues, un grupo de banquitos que no le voy a andar leyendo. Pero bueno, en fin, ahí tiene usted cómo va la cuestión. En otra información, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, esta mañana se supone que ya estuvo haciendo, todavía no me queda claro que ya apareciera su noticia, pero bueno, estaría generando ahí, no, en ninguna pantalla me aparece, pero bueno, Nancy Pelosi, Nancy Pelosi anuncia
que estarían ya, ¿cómo se llama? Aplicando el impeachment a Donald Trump. Va a ser pues juicio de impeachment contra Donald Trump, dice Nancy Pelosi en esta mañana, porque los hechos son irrefutables. Por lo pronto, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, habría anunciado que haría una declaración pública para proporcionar la actualización del estado de la investigación del juicio político contra Donald Trump a las 9 de la mañana, hora del este, en el pasillo del balcón del orador en el Capitolio. El presidente de la Judicatura, Nadler, cerró la audiencia de ayer al declarar que Trump había cometido delitos impunibles, diciendo que sus acciones eran una amenaza directa para la nación. Y el presidente Gerald Nadler y el alto republicano Doug Collins han mencionado una audiencia para la próxima semana centrada en la evidencia y las conclusiones del informe de juicio político, pero todavía no dieron más detalles. Previamente, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, este jueves se defendió de las preguntas relacionadas con su papel en los tratos de la administración de Trump con Ucrania, rechazándolas, asegurando que todo eso estaba mal, al ser cuestionado en Lisboa sobre el informe del Comité de Inteligencia de la Cámara, que pues evaluaba también sus acciones. El informe compilado por la mayoría de los demócratas del panel afirma que Pompeo y otros subordinados de Donald Trump, incluyendo al jefe del gabinete interino, Mick Mulvaney, y al ex secretario ahora de Energía, Rick Perry, tenían conocimiento de que en algunos casos pues habían, inclusive yendo más allá de esto, facilitado y promovido el esquema del presidente y retenido información sobre al Congreso y al público estadounidense. En la audiencia de este miércoles, los demócratas de la Cámara de Representantes insinuaron que pues estaban moviendo para presentar artículos de juicio político contra Trump, acusándole de abuso de poder, soborno y obstrucción, además de desestimar las objeciones republicanas que argumentaban que toda la investigación era errónea. Bueno, pues ahí ayer tuvieron comparecencia ahí con universitarios, es decir, académicos universitarios que estuvieron revisando esta situación. Pues así las cosas, como lo más reciente en esta mañana del día de hoy. Déjeme ver si puedo tener una ampliación de la nota de Nancy Pelosi por acá. En un momento más le cuento. Sí, a ver, tengo por acá de EP. Dice: la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, anunció este jueves que la Cámara Baja activaría el proceso de destitución, impeachment, contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por las presiones a Ucrania para investigar al hijo del ex vicepresidente estadounidense y precandidato demócrata Joe Biden. Los hechos son irrefutables, decía Nancy Pelosi. El presidente abusó de sus poderes para sus propios beneficios políticos personales a expensas de nuestra propia seguridad nacional, al paralizar la ayuda militar y una reunión crucial en el despacho Oval a cambio del anuncio de una investigación, decía Pelosi en una declaración solemne desde el Capitolio. Si permitimos que el presidente esté por encima de la ley, entonces seguramente pondremos en peligro nuestra república, advertía la dirigente demócrata. Nadie en Estados Unidos puede estar encima de la ley. El impeachment se resolverá en la Cámara de Representantes con una votación a favor o en contra de la destitución del presidente del país por los cargos que presente la Comisión Judicial, y posteriormente el procedimiento seguiría en el Senado, controlado por la mayoría republicana, donde se celebrará un juicio político en el que Trump pues piensa que estará en casa y confía en conseguir el respaldo de la mayoría de los senadores para seguir en el cargo. Si la Cámara impugna a Trump como presidente y el Senado lo respalda, el mandatario pues seguiría en el cargo. Es decir, necesita que ambas cámaras digan fuchi al presidente. La investigación del impeachment se centra en las presiones que hiciera Donald Trump y pues su entorno con el gobierno de Ucrania para que investigaran, más que nada para que anunciaran una investigación en contra de Hunter Biden. Sabían que no iban a encontrar nada, pero el puro lodazal que genera el decir, ¡ay, lo están investigando por un impeachment!, le bastaba a Donald Trump para ayudarle en esta campaña. Y por cierto, hablando de esto, le decía, acuérdense que esto, y no se confunda, es meramente un tema político, es un juicio político. No importa si
las leyes se rompieron o no, simplemente lo que importa es lo que los políticos quieran decir. Y como juicio político depende de cómo esté de peligroso el asunto para los republicanos, el conservar el poder en debido a esos actos de Donald Trump, pues lo que decidan, ¿no? Dependerá netamente de eso. Entonces, sobre ese tema, hay un artículo muy interesante que saca el día de hoy Bloomberg, pues dando una pista de cómo van las cosas. Aún es temprano, dice este artículo, para proyectar cómo serán las elecciones legislativas del próximo año, pero la gente de Inside Elections han actualizado sus predicciones para 12 concursos de la Cámara a favor de los demócratas y solo uno a favor de los republicanos. Eso es un buen recordatorio de que los presidentes impopulares generalmente arrasan a sus partidos hacia la baja, o arrastran más bien a sus partidos hacia la baja. Si el presidente Donald Trump pues es impopular, es un hecho. De hecho, al llegar a sus 1048 días en el poder, su índice de aprobación promedio volvió a ser el peor de los presidentes en esta etapa cercana a elecciones. Según 538, está en 41.6% su aprobación. El peor dato de aprobación siguiente es el de Barack Obama, con un poquito más alto, 44% de aprobación, llegando a esta etapa de su presidencia. Las calificaciones de desaprobación cuentan una historia todavía peor. Hay un 53.5% de los americanos desaprobando explícitamente la actividad de Donald Trump, y pues este es el único presidente que a los 1048 días supera el 50% de desaprobación. Obama también estuvo pegado atrás de él, pero pues con un 49.7% de desaprobación, es decir, todavía llegando a los 1000 días o a los 1048 días, Barack Obama todavía tenía más de la mitad de la gente aprobándole. Este es un territorio peligroso para los republicanos, incluso si Donald Trump se remonta, tenía más de la mitad de los americanos, menos de la mitad, de los americanos reprobándole. Donald Trump tiene más de la mitad de los americanos reprobándole. Ese es un territorio peligroso para estos republicanos, incluso si Trump se lograra recuperar entre ahora y noviembre, pues puede que ya sea de todos modos demasiado tarde para ayudar mucho a su partido. La temporada de reclutamiento de candidatos ya está en marcha, y estas actualizaciones en las elecciones internas reflejan principalmente cómo ciertos escaños se están volviendo cada vez más fáciles de defender para los demócratas o más difíciles para los republicanos de lograr, en función de las decisiones de los políticos que anticipan una dura competencia para el partido de los republicanos. La buena noticia para los republicanos es que el procedimiento de juicio político apenas ha alterado la popularidad de Donald Trump, a pesar de un flujo constante de historias aparentemente negativas sobre él. La mala noticia es que tampoco hay indicios de que la actuación de haya generado, por ejemplo, el hecho de que haya este impeachment le haya perjudicado a los demócratas, o por el otro lado haya victimizado y ayudado a Donald Trump. Y bueno, pues vaya que Trump necesita ayuda. De hecho, suponiendo que sobreviviera al juicio político, la pregunta más apremiante seguiría siendo: ¿hay algo que pueda suceder en este momento que haga a Donald Trump significativamente más popular? La mejor esperanza de Trump es probablemente que la elección en sí persuada a algunos votantes independientes y republicanos que actualmente lo desaprueban, para que cambien de opinión y lo apoyen, tal vez porque les disguste intensamente cualquiera de los demócratas nominados. Desafortunadamente para Donald Trump, las elecciones, cuando el presidente está en la boleta electoral, tienden a centrarse meramente en el titular y no en el retador. Es decir, cuando se está votando por una potencial reelección de un presidente, pues el chiste es si el presidente vale la pena, no si el contendiente me gusta o no. Más allá de eso, es cada vez más difícil imaginar que podría provocar un cambio en la opinión pública a favor de Trump. Quizás podría ayudarle un par de trimestres de crecimiento económico exorbitante, ¿no? Mucho más fuerte, aunque la mayoría de los economistas pues no creen que vaya a ocurrir tal auge.
aunque también existe la posibilidad de que Donald Trump se modere y comience a comportarse de manera diferente, pero pues esto a la vista del día de hoy parece todavía menos probable. Eso no quiere decir que Trump no pueda ser reelecto o incluso que sea necesariamente descartable. Posiblemente podría ganar con un índice de aprobación de solo el 40 y tantos %, pero para tener el tipo de victoria sólida que ayude a los republicanos a hacerse de más escaños en el Senado y recuperar la mayoría de la Cámara de Representantes, para eso requerirían un presidente mucho más popular de lo que Trump ha sido durante todo el tiempo de su campaña. Y eso significa que algo tendría que cambiar realmente en su presidencia. En otra información, déjeme ver cómo vamos. No, vamos a un corte comercial que dice este bloque larguísimo. De regreso, Trump aseguró este miércoles que Justin Trudeau es un dos caras. Con esto y más regresamos. Estamos en vivo aquí a través de Radio Forex Hispana. Al rato le subo la grabación a YouTube. Punto 9. Lo hacemos juntos. Hola, soy Sergio Rocha y tengo desde el 2002 operando el mercado de divisas. Déjame acompañarte con mis comentarios y la mejor música en inglés y español todos los días desde la apertura de mercados en Europa hasta el mediodía americano. Aquí, en vivo, en Forex Hispana Web Radio. Sintonízanos de lunes a viernes por www.forexhispana.com. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. 10 de la mañana con 17 minutos, 10 con 17 hora de Nueva York. Seguimos con más en vivo en esta mañana del día de hoy. El Dow Jones anda en este momento perdiendo ya un cuarto de punto, un poquito más, 0.26%, está regresándose en esta mañana, mientras que el crudo se mantiene con ganancias medianas del 0.6% el West Texas Intermediate y 0.94% el Brent del Mar del Norte. El oro y la plata con movimientos muy pequeños, 0.14% arriba en el oro, la plata 0.43% al alza. Bitcoin pierde 1.33% en esta mañana y el Eurostock 50 está también medio alecaído, perdiendo algo del optimismo que tenía un poquito más temprano. En menos 0.09% lo tenemos cotizando en esta mañana del día de hoy. Se dio a conocer ya el dato de las órdenes de fábrica allá en los Estados Unidos. Los bienes manufactureros aumentaron. Las órdenes de bienes manufactureros aumentaron 0.3% para llegar a un nivel ajustado de estacionalidad de 497 mil millones de dólares en octubre, dice el Departamento de Comercio este jueves. Los economistas estaban esperando un incremento del 0.3%. Excluyendo la transportación, las órdenes de fábrica aumentaron 0.2% en octubre con respecto al mes anterior, y excluyendo el tema de defensa, quedaron sin cambios. Las órdenes para artículos de transporte y defensivos pues suelen ser volátiles de mes a mes. Las nuevas órdenes para bienes duraderos, asuntos diseñados para durar por lo menos 3 años, aumentaron en un 0.5%, revisan hoy para octubre. Esto por debajo del estimado inicial de un 0.6% de incremento. Las órdenes para bienes no duraderos, como es el tema de alimentos y ropa, quedaron sin cambios para septiembre. Las órdenes para aeronaves no defensivas y partes de aviones aumentaron 10.7% en octubre. Un repunte parcial con respecto al decline del 19% registrado en septiembre, mientras que las órdenes de fábrica para septiembre fueron revisadas a la baja, un 0.8% de decline con respecto al estimado inicial de un decline del 0.6%. El reporte de este jueves sigue otra serie de informaciones que han ofrecido evidencias de una desaceleración en el sector manufacturero que va continuando. El pasado lunes el índice de los bienes manufactureros en Estados Unidos indicaba debilidad en la actividad de las fábricas por el cuarto mes consecutivo ya. Esto es lo que dicen el día de hoy. Con respecto a este dato. Bueno, pues ahí tiene usted. En otra información le cuento, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este miércoles que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, tiene dos caras después de que este último fuera captado por las cámaras, pues
presuntamente burlándose de Donald Trump por sus largas comparecencias ante los medios de comunicación. En un video difundido originalmente por la cadena pública la CBS, la CBC, muestran de forma editada lo ocurrido en el Palacio de Buckingham, en donde participan, además de Trudeau, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el jefe de gobierno de Países Bajos, Mark Rutte, y la princesa Ana del Reino Unido, hija de Isabel II. En la conversación, Boris Johnson pregunta a Macron: ¿por eso has llegado tarde? Trudeau apunta a continuación: ha llegado tarde porque le ha salido una rueda de prensa de 40 minutos de la nada, haciendo alusión, pues, probablemente al único que tuvo conferencias de prensa largas, que fue Donald Trump. Y bueno, pues en otro momento el primer ministro canadiense también asegura, entre risas se podría ver cómo las mandíbulas de su equipo golpeaban el suelo. Ninguno de los presentes menciona directamente el nombre de Trump, ni tampoco se ha dado un contexto adicional de este diálogo que no se logra escuchar por completo. Trump ha sido interrogado sobre este tema en una comparecencia en conjunto con la canciller de Alemania, Angela Merkel, y respondió que Trudeau pues era un dos caras, aunque pues dice que lo considera un buen tipo, que le caía bien, pero pues él decía: no está pagando por el 2% de defensa, y puedo ver el 2% del Producto Interno Bruto que deberían de gastar en defensa, y puedo ver que no está muy contento por ello. Respondía Donald Trump en alusión precisamente a la meta presupuestaria que Estados Unidos reclama a todos los países de la OTAN. No ha pagado ese 2% y deberían hacerlo porque Canadá tiene el dinero. Trudeau también se ha referido a la polémica al término de la cumbre y ha negado cualquier problema, argumentando que la relación bilateral entre ambos países es profunda y trascendente a los actuales líderes. Tenemos una relación muy buena y constructiva con el presidente, añadía el jefe del gobierno canadiense. Pues, ¿qué le quedaba decir? Nada más que tartamudearles ahí un rato. Oiga, por cierto, en otras noticias, un alto funcionario del Pentágono de Estados Unidos anunció este miércoles que existe pues indicios de que Irán podría llevar a cabo acciones hostiles en el futuro, después de los últimos ataques a algunas zonas del Golfo Pérsico en las que Washington mantiene intereses estratégicos. Aunque Irán siempre ha negado cualquier tipo de acusación al respecto, las tensiones han aumentado luego de los ataques a la petrolera de Aramco y a los petroleros en las costas de los Emiratos Árabes Unidos. El número 3 del Pentágono, John Root, ha dicho que no podría entregar detalles por razones obvias, pero que había indicios de que podría ocurrir una posible agresión en ese sentido. Ha informado que el gobierno de Irán ya fue alertado de las posibles consecuencias que tal acción derivarían. Bueno, pues así las cosas sobre este tema. En otra información, en América Latina, la desaprobación del presidente de Colombia, hablando de los desaprobados, le gana a Iván Duque en Colombia. Su desaprobación, es decir, la gente que dice fuchi a Iván Duque, pues ha llegado al 70% entre los colombianos en medio de las protestas que se están celebrando en este país en las últimas semanas. La encuesta elaborada por la asesora Invamer ha contado con la información de 1,200 entrevistas hechas en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, entre el 22 y el 30 de noviembre, y en ella tan solo 24% de los encuestados pues decía que aprobaba la administración de Duque. Se trata del porcentaje más alto desde que Duque asumiera, el porcentaje de descalificación más alto desde que asumiera el poder en agosto del 2018. Bueno, pues así las cosas allá en Colombia, perdón. Y en otra información, el ex vicepresidente de Estados Unidos y candidato a las primarias del Partido Demócrata, John Biden, ha expresado este miércoles que estaría considerando la posibilidad de elegir a la senadora Kamala Harris como su número 2 de cara a las presidenciales previstas para el 2020. Por supuesto que lo haría, decía Biden. Mira, Harris tiene la capacidad de ser todo aquello que quiera ser, lo digo de corazón, hablé con ella ayer, es fuerte, podría ser presidenta algún día, vicepresidenta, jueza del Supremo, fiscal general, tiene una enorme capacidad, decía John Biden. Las palabras de Biden sobre convertir a Kamala Harris en su compañera de cartel han tenido lugar un día después de que ésta anunciara su retirada de la candidatura a las primarias demócratas debido pues, a que se le acabó el financiamiento para sustentar su campaña. En otra información, ya para terminar este programa, le cuento que la Justicia Federal de Brasil decidió este miércoles
absolver a los expresidentes Lula da Silva y Dilma Rousseff, así como a otros 2 exministros y a un extesorero del Partido de los Trabajadores, partido del que todos estos forman parte, de las acusaciones de formar parte de un esquema criminal con el fin de desviar fondos públicos hacia su partido, tras comprobar que en la denuncia no había elementos, dicen, constitutivos de un delito y que pues era meramente un intento de criminalizar la actividad política. Lula y Rousseff, junto a los antiguos ministros Antonio Palocci, jefe del gabinete en 2011, y Guido Mantega, ministro de Economía entre 2006 y 2015, y el tesorero Joao Bacari Neto, se enfrentaban a una acusación por pertenencia a banda criminal en el llamado caso de la banda del Partido del Trabajo, con el fin de desviar dinero público de la petrolera Petrobras y otras empresas estatales. El juez Marcus Vinicius aseguró que las acusaciones no permiten siquiera concluir la existencia de una asociación que estuviera estructuralmente ordenada de 4 o más personas con divisiones de tareas y alguna forma de jerarquía y estabilidad. Así que, por lo tanto, pues de ese por lo menos son exonerados, o no son encontrados procesables. Así las cosas en esta mañana del día de hoy. Y pues hasta aquí llegamos con la información del día de hoy. Fíjese usted, el dólar canadiense apenitas se clavó por debajo de lo que era la zona de soporte diario y anda queriendo rebotar un poquito ahí hacia el alza, mientras que por el otro lado el yen japonés sale a la defensa de las 2 operaciones de venta que traemos ahí simultáneas y está pues rompiendo el soporte, con lo que podría estar terminando esta fase de presión hacia la zona de resistencia intradiaria, que viene a bien, pues romper no logró romper. Vamos a ver cómo continúa evolucionando este tema. Pero bueno, hasta aquí lo dejo el día de hoy. Muchísimas gracias por la compañía. Voy a subir esto a YouTube y nos vemos el día de mañana. Pásela bonito. Chao. Gracias. No es posible detener el tiempo. Hasta aquí con Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Gracias. Radio Forex Hispana presentó